Muy buenas tardes, soy Marina Barcia, profesora titular de Prácticas de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Les doy la bienvenida al panel del eje 3, Enseñanza. En el marco de las cuartas jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, producir universidad, garantizar derechos y construir futuros en el mundo contemporáneo. Está organizada por la especialización en docencia universitaria y la Dirección de Capacitación y Docencia de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata, a quienes agradezco la invitación a realizar esta presentación. En este panel del eje 3, Enseñanzas, Gloria Edelstein, por la Universidad Nacional de Córdoba, Cecilia Faurés, de la Universidad Nacional de Río Negro, y Brenda Morandi, de la Universidad Nacional de La Plata, participarán de un diálogo que interpreto como una forma de relación humana y como forma de producir pensamiento, es decir, toda una invitación y un desafío. Por eso, presento a nuestra primera panelista, Gloria Edelstein, quien es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Realizó sus estudios de grado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtiene los títulos de licenciada y profesora en Pedagogía y Psicopedagogía, hoy Ciencias de la Educación. En esta facultad de la Universidad de Córdoba se desempeñó como profesora titular en la Cátedra Interdisciplinaria Práctica Docente y Residencia. Hoy es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, máxima distinción que se otorga a quienes se han desempeñado como docentes investigadores en esta institución. Ha ocupado destacados cargos de gestión en la Facultad de Humanidades y de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, como el de directora de la Escuela de Ciencias de la Educación y el de decana de la Facultad por el periodo 2008-2011. Fue consejera docente por el Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación y consejera en representación de los profesores titulares ante el Honorable Consejo Directivo de la Facultad. Coordinó el equipo que elaboró el proyecto de maestría en Pedagogía y de especialización en asesoramiento y gestión pedagógicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y en las que se desempeñó también como directora. Es miembro del Comité Académico de Carreras de Posgrado orientadas a la enseñanza en diferentes campos de conocimiento y en el doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo la categoría 1 como docente investigador y dirigió y dirige tesinas de grado, tesis de maestría y doctorado en la propia facultad de universidad y en otras universidades del país. Dirigió proyectos de investigación interdisciplinarios orientados a estudios en su especialización, didáctica y formación de docentes. Es autora de diversos libros y de numerosos artículos en revistas con referatos, ponencias y conferencias en eventos científicos. Entre los libros merece ser destacado el último de su autoría, Formar y formarse en la enseñanza, publicado por Paidós en el 2011. En julio de 2013 y a su solicitud, se le otorga el beneficio de la jubilación, momento a partir del cual concreta sus actividades principalmente en el nivel de posgrado, en diversas universidades hasta la fecha. Escuchamos, Gloria. Bueno, muchas gracias, Marina. En primer lugar, y antes de comenzar con el texto que preparé para esta presentación en el panel, quería, por cierto, igual que Marina, agradecer a los organizadores de este evento, bueno, la Universidad de La Plata, Secretaría de Posgrado y particularmente al equipo que coordina Glenda Morandi, con quien vengo trabajando ya hace tantos años que, como digo en Córdoba, y que no causa tanto placer, ya me siento también perteneciente de alguna manera a la Universidad de La Plata, por cuanto no solo participo de la especialización en distintas ediciones, sino que soy convocada para distintas actividades. Muchas gracias en ese sentido, es un placer para mí.
también constituye un verdadero placer integrar un panel intergeneracional, digo yo, con dos colegas jóvenes. Ellas se ríen un poco cuando yo digo jóvenes, pero bueno, todo se mide desde el lugar desde el que se expresa y se enuncia, con dos colegas jóvenes con las cuales compartí vivencias y experiencias muy importantes en el grado, pero fundamentalmente en el posgrado, habiendo dirigido tesis de Glenda Morandi, de Cecilia Furez, y para terminar o llegar actualmente a compartir con ellas propuestas de experiencias de formación de docentes universitarios. Entonces sentía y venía la imagen un poco que tiene que ver con postulaciones que voy a sostener como parte de la presentación, que este panel se convertía en una suerte de rito de pasaje, ¿no? De hacer lugar al archivo para que jóvenes colegas den continuidad a algunas huellas, algunas señales, aportes que podríamos haber dejado en el campo. Realmente un gusto. Como voy a ser la primera, creo que la idea fundamental es dar cuenta de algunas postulaciones más generales, y creo justamente que Glenda y Cecilia van a desarrollar aspectos que están fuertemente vinculados con problemáticas actuales de la enseñanza, las enseñanzas en las universidades, y muy, o diríamos, fuertemente movilizadas a partir de las experiencias vividas desde la pandemia en adelante. Bueno, ya comenzando con las ideas pensadas para compartir, diría, una serie de puntuaciones. La primera, abrir un espacio de análisis sobre las prácticas docentes en la universidad supone en primera instancia la necesidad de considerar las condiciones histórico-políticas y sociales en que dichas prácticas se producen en el mundo, en nuestro país, en sus expresiones locales. El siglo XXI, en el marco de los procesos de globalización e internacionalización, de profundas transformaciones en todos los planos y dimensiones imaginables, y con ello en las relaciones con la información y el conocimiento, más allá de sus controvertidos efectos que no desconocemos, plantea continua, incluso cotidianamente, el desafío de repensar el papel de las instituciones universitarias. Se ponen en cuestión y redefinen tareas, exigencias, responsabilidades y disposiciones que en este contexto les corresponde desempeñar a los docentes como profesionales. La reconversión de modelos en vigencia, junto a la redefinición de prácticas que tienden a ser legitimadas en función de estos procesos, somete cotidianamente a los universitarios a situaciones que en muchas ocasiones no alcanzan a ser discutidas, analizadas y procesadas. Ello deriva en la producción de respuestas centradas en coyunturas sin generar mecanismos institucionales que afiancen la posición de reflexividad crítica que como institución pública le cabe a las universidades. De todos modos, cobra fuerza el imperativo de generar estrategias e instrumentos para reorientar el trabajo académico y consecuentemente la formación requerida a los profesores. Se abre así una nueva instancia para debatir y definir el aporte pedagógico didáctico necesario en la educación superior. Bueno, prueba de ello son las especializaciones, las jornadas concretamente en este caso. En esta clave de lectura y análisis,
la perspectiva que proponemos para la reflexión es la de conducir como punto de partida a una potenciación y revalorización de la actividad de enseñanza como responsabilidad sustantiva en la tarea de docentes universitarios, en el quehacer de estos profesores. Posicionamiento que subraya respecto de las prácticas docentes y de la enseñanza una intencionalidad, el mejoramiento de la calidad de los procesos de producción, difusión, circulación y recepción de conocimientos con un fuerte anclaje en la problemática social de nuestro tiempo. Posicionamiento que destaca la ineludible atribución de poder y legitimidad que es necesario otorgar a docentes para pensar por sí mismos, definir y configurar colegiadamente el sentido asignado a sus saberes, sus prácticas, las condiciones de despliegue de su trabajo. En esta dirección, planteamos que las enseñanzas, en su carácter de prácticas sociales, contextuales y plurideterminadas, demandan una lectura de carácter multireferencial, aspecto que sería largo desarrollar. Perspectiva que reconoce como ineludible atender a las formas particulares que los procesos aportan en cada campo, disciplina, área, como las particularidades que adquieren en diferentes contextos y situaciones. Ello requiere, al abordar estas prácticas en su realidad, un esfuerzo de indagación acerca de su naturaleza, condicionantes, límites y posibilidades. Labor de suma complejidad, en tanto los problemas no se encuentran claramente definidos y es necesario dilucidarlos desde situaciones que se presentan en muchas ocasiones como ambiguas y contradictorias. De ahí la importancia de una actitud de búsqueda sistemática de claves de interpretación que permitan identificar a diferentes escalas notas que caracterizan y otorgan sentido a estas prácticas. De ahí mi postulación de el profesorado universitario como un profesorado orientado a la indagación, estudioso de sus enseñanzas, planteo que acorta la histórica brecha entre las actividades de docencia e investigación. Otra puntuación. Estudios sobre la educación y la enseñanza desde diferentes autores y comunidades académicas ligados a lecturas críticas recuperan un concepto que había tenido quizás mala prensa, el concepto de transmisión, cuestionado en particular en las universidades, ámbito donde la idea de transmisión fue históricamente asociada a la clase magistral, significada como exponer para que el otro reproduzca mecánicamente y con la mayor fidelidad lo que el docente desarrolla desde un lugar de autoridad institucionalmente legitimado, además, lugar de supuesto saber. Hoy la idea de transmisión adhiere a una noción totalmente diferente. Tiene que ver con recibir al recién llegado, con la idea de hospitalidad, de pasaje, de archivo, de acompañamiento, sin ninguna pretensión de moldeamiento. Debate acerca de la transmisión que necesariamente produce un giro discursivo cuando se habla de enseñanzas, por cierto, desde perspectivas críticas, como decía. Surge en este marco la denuncia contra el poder del monólogo y la apertura a un concepto clave, el concepto de alteridad. Cuando estamos en un aula, estamos con otros, múltiples, diferentes, y solo la comprensión de que hay un otro, incluso caracterizado como radicalmente diferente,
nos permite pensar y llevar adelante las enseñanzas como una propuesta que abre a una conversación, que da lugar a sujetos dialogantes, que no pretende que las ideas expuestas sean reproducidas sin la menor alteración. Perspectiva que también toma distancia de la representación del docente, bastante frecuente, como un gris moderador de dinámicas grupales, visión ligada al credo de la participación, que en definitiva no toma realmente distancia de la disertación en sentido positivista, donde el profesor se limita a la gestión de espacios, tiempos e interacciones, administra reglas y consignas y en definitiva termina otorgando valor a lo que se produce. Asumir la alteridad tiene que ver también con alterar lo dado. Alterar, por supuesto, virtuosamente, no imaginar el conocimiento como un universo de conceptos y categorías incontaminadas, sin rupturas, sin conflictos, sin cosmovisiones contrapuestas, ya que sabemos que todo ello se expresa en las relaciones con el saber. En nuestras prácticas, en concreto, desde el momento mismo en que presentamos a los alumnos el programa, el modo de encarar la disciplina y las diversas decisiones asumidas, solemos hacerlo como si fuera la única alternativa posible. Y eso no es así. Siempre se trata de una versión, la nuestra, en todo caso la de un equipo. En muchas ocasiones hay enfoques y perspectivas en conflicto, debates no concluidos, pero no lo hacemos explícito, no lo transparentamos, no transparentamos que habría otras versiones, tanto teóricas como metodológicas, respecto de la disciplina y su enseñanza. En cambio, al recuperar esta nueva perspectiva en la transmisión, se pone en tensión la idea de un saber, entre comillas, puesto en bandeja, como saber válido, autorizado, legitimado, lo que uno podría llamar como, entre comillas también, la buena letra desde la lógica reproductivista. Orden reproductor demasiado instalado aún en ciertas lógicas y prácticas institucionales que construyen parámetros de excelencia, que cristalizan relaciones con el saber sostenidas sobre la base de que quienes reproducen resultan exitosos. Como contrapartida, se estimula o la idea es estimular una cierta indocilidad en el vínculo con el conocimiento. Incluso promover cierto desenfado creativo por parte de estudiantes acerca de tópicos, saberes instituidos que permitan, siempre apoyados por supuesto en argumentaciones, expresar el carácter genuino de la apropiación personal. Es claro en este planteo la distancia entre consumir información y el acto de apropiación por parte de un sujeto en la experiencia del conocimiento. Esta idea de transmisión, que retoma debates y desarrollos pedagógicos, también filosóficos y del campo de los estudios culturales, valora la exposición por parte del profesor en las clases, no es que la desecha, pero significada como una disertación dialógica. Es claro que no se trata ya de una transmisión lineal que clausura sin dar otra posibilidad que una recepción pasiva. Surgen así nuevas imágenes, representaciones, configuraciones, sobre la base de sostener una exposición que implica en simultáneo dar lugar a una comunidad de sujetos dialogantes, que supone respeto, apertura a la alteridad y a la intersubjetividad. En esta clave, la idea de clase
desde su diseño mismo, moviliza una puesta en diálogo con autores, debates, lenguajes, narrativas diversas, casuísticas, situaciones de la realidad. Postura una polifonía participativa que por sobre todo da lugar a la palabra que irrumpe, que está siempre atenta, en posición de escucha. Les alumnos pueden estar en silencio, pero ello no quiere decir que su pensar no esté activo. En esta clave de sentido, lo transmitido en la enseñanza convoca siempre a la alteración crítica y reflexiva de lo dado. Se abandona la idea de verdad única y de un depositario de la misma, ¿no es cierto? De ahí el énfasis en las perspectivas que estamos poniendo en tensión de un orden explicador en las nuevas perspectivas. Se apuesta en cambio a reconocer y recuperar la potencia de la curiosidad humana que transforma toda ignorancia en búsqueda. De esta manera, dar lugar a la emergencia de un saber mucho más vital y rico en sus dimensiones creativas, en la posibilidad de articular múltiples y variadas ramificaciones. Al adjudicar nuevos sentidos a la transmisión, recuperamos la expresión transmisión lograda, utilizada ya hace bastante tiempo, pero que seguimos entendiendo válida por Gabriela Dicker, quien señala que una transmisión es lograda cuando se interrumpe. Es que es justamente la interrupción la que da lugar al otro para resolver de manera singular desde qué atajos abordará búsquedas, problematizaciones, procesos de análisis y desarrollo temático, lo que facilita producciones en clave de autoría, asumir la propia voz. En esta idea, la transmisión, nuestro lugar de educadores, tiene que ver con la entrega generosa, una entrega sin espera de retorno, desde el punto de vista mercantil. ¿Por qué? Porque se entiende que lo central en la tarea docente es ayudar, acompañar de manera tal que cada sujeto encuentre su propio camino. Cabe subrayar que desde esta perspectiva importa dar lugar a la transmisión de una herencia. Los docentes se constituyen en pasadores de cultura, garantes de pasajes de la producción históricamente realizada por la humanidad, según el campo de saberes y conocimientos de que se trate. Subrayo yo, la apuesta a un proceso liberador, emancipador, no implica en modo alguno la desestimación de lo ya producido, de los interrogantes ya formulados, las diversas e incluso contradictorias respuestas que se construyeron, las tensiones, los debates, las continuidades y discontinuidades en la historia de la humanidad, en el desarrollo de las ciencias, las artes, la tecnología. La cuestión es cómo hacer de todo ello una plataforma de sustentación para los más diversos recorridos, abordajes y producciones. Otra puntuación. En nuestras prácticas docentes constatamos que los cuerpos, las miradas, expresan, nos dicen mientras se desarrolla una clase. Sabemos que es posible observar signos, señales de incomprensión, de rechazo, de desacuerdo, de cansancio, entre tantas otras expresiones que se manifiestan cotidianamente en las aulas en sentido genérico, del tipo que sean. Lenguajes, expresiones diversas tienen presencia y no todo cuanto acontece depende exclusivamente de la toma de la palabra. De ahí que el registro de señales de los cuerpos, los rostros,
virtualidad, los rostros, se torne fundamental para cuestiones que dan cuenta de esta nueva mirada que hace énfasis en el encuentro dialógico como nota peculiar en las clases. De ahí la importancia que asignamos a ampliar nuestros registros de las clases desde múltiples sentidos como otro giro fundamental en relación a la enseñanza, las enseñanzas, en particular por cuanto estos registros en muchas ocasiones son estereotipados por devenir de visiones ligadas a prefiguraciones ideales, homogeneizantes, que fueron interiorizadas en nuestro largo recorrido por la escolarización. Y esto que estoy señalando también es válido para la virtualidad. Claro que esto significaría generar un nuevo contrato pedagógico didáctico elaborado con participación de los estudiantes. Una temática que no desarrollo porque Glenda y Cecilia creo que van a avanzar en esto en particular. Otra puntuación. La idea de pasaje, de constituirnos en tanto docentes, embajadores de cultura, podremos decir que entrelaza con un concepto relativamente novedoso en relación a nuestras prácticas universitarias, al menos por su visibilidad, como el de la inclusión. Asumido efectivamente, demanda indagar en profundidad acerca de ámbitos y contextos, peculiaridades de instituciones, grupos y sujetos, también especificidades de campos disciplinares. De este modo, incluso, deja de ser un concepto vacío, no se carga semánticamente solo desde la retórica de la diversidad y el reconocimiento de derechos. Se entiende que debe constituirse en un propósito central de las prácticas docentes en sus manifestaciones concretas acorde a la diversidad que las caracteriza. Justamente es quizás por ello que en situaciones cotidianas de enseñanza resulta muy fuerte reconocer también en el microespacio del aula y en las clases donde los docentes somos protagonistas centrales, situaciones de exclusión material o simbólica. Por ello, es imperioso tener muy claro qué significa incluir, hacer lugar, recibir, dar, facilitar, acompañar. Convocados además al hacerlo a dar lugar al pensamiento divergente, a la emergencia de lo nuevo, también de lo inesperado, posicionamiento que habilita la posibilidad de alterar datos cristalizados, que inscriben una lógica que rompe con posiciones enquistadas, universales, que no tienen solo que ver con los alumnos, los estudiantes, sus potencialidades y limitaciones, sino con cómo se resuelve la distribución y el tipo de relaciones que se habilitan con el saber y el conocimiento. Una quinta puntuación. El conjunto de debates y nuevas postulaciones expuestas producen una significativa complejización de las prácticas pedagógicas, dando lugar a problemáticas respecto de las cuales es necesario profundizar para dar lugar a propuestas alternativas, yo diría quizás alterativas. Así podemos mencionar, asumir que la heterogeneidad y diversidad en las aulas implica apostar a disminuir el efecto selectivo de un cierto monismo pedagógico, es decir, la utilización de formas únicas de acceso al saber en las que solo los que reproducen sobreviven y tienen éxito. No hay un método único que integre características de disciplinas, sujetos, contextos. Siempre es necesario imaginar alternativas diferentes para hacer factible una apropiación genuina por parte del sujeto.
Interpelar siempre la pertinencia de las condiciones que se generan, las formas metódicas, las actividades, los materiales y recursos propuestos en función de situaciones concretas. Los alumnos con los que tenemos que trabajar, los aprendizajes planteados como propósitos y sobre esta base modificar escenarios, escenas, espacios, tiempos, configuraciones, estrategias, soportes de distinto tipo, etcétera, etcétera. Quebrantar también un funcionamiento en el que todos los alumnos tienen que hacer lo mismo por el simple hecho de compartir un segmento lógico racional, un tiempo y un espacio institucional. Por el contrario, generar en simultáneo múltiples y diversas actividades como alternativas que habiliten diferentes recorridos. Eso no significa que cada quien quede encerrado en lo heredado o ya aprendido. Tampoco en gestionar tecnocráticamente las diferencias. Por el contrario, reconocer siempre y ayudar a reconocer nuevas vías de exploración, de actualización de saberes y capacidades adquiridas. Dejar de lado, por fin, definitivamente, es mi pelea, la idea de, entre comillas, dictar clase. Dictar creo que tiene que ser ya una palabra desterrada de nuestros discursos, para dar paso a una manera de hacer que los alumnos trabajen y se pongan al servicio del trabajo, del modo que los esfuerzos docentes se concentren en crear las condiciones óptimas para que los mismos estudiantes, con sus potencialidades y limitaciones, avancen en sus saberes y conocimientos. Poner el acento entonces en construcciones casuísticas, orientando los esfuerzos a hacer con los alumnos concretos, tal como los encontramos, fruto de sus historias, trayectorias de vida, de formación, rechazar diagnósticos a priori que pretenden determinar intervenciones adecuadas en función de prefiguraciones ideales, es decir, estar alertas respecto del peligro de tipologías y clasificaciones que operan como una suerte de predicciones astrológicas, entre comillas, la profecía autocumplida, que pretenden prescribir formas de trabajo efectivas que supuestamente darían lugar a comportamientos isomórficos y por ende exitosos en los alumnos. Comprender la labor pedagógica está orientada siempre a favorecer la constitución del sujeto, a modificar las ocasiones de poner en juego sus inteligencias y adquirir nuevos saberes, dar lugar al deseo de conocer, a nuevos interrogantes y descubrimientos, incluso acerca de sí mismo. Reconocer que el núcleo para la enseñanza, su preocupación y voluntad es permitir que aquella que sabe, sepa qué sabe, el sentido y valor de lo que sabe, qué puede hacer con ello, a qué preguntas responde, cómo hacer lo propio, cómo buscar y crear soluciones nuevas ante situaciones imprevistas, imponderables. Restituir saberes ya incorporados también, aquellos que traen los alumnos desde los diferentes espacios sociocognitivos de los que participan, siempre como movilizadores para nuevas preguntas, y que ello a su vez se proyecte en el mundo, en un universo externo a la situación de aprendizaje que nos demanda tender puentes con la realidad, traer la realidad al aula, romper esa idea tan fuerte en las universidades del trabajo intramuros, ampliar el desarrollo curricular previsto y así enriquecer al alumno como ser cultural,
no renunciar a la cultura académica, a cimientos sólidos, pero no fosilizarla en utilidades educativas en términos curriculares. La apuesta es que el alumno active todo lo disponible y sobre la base de la propuesta docente lo haga por su cuenta. De lo contrario, su aprendizaje no será nunca duradero. Hacer énfasis en el otro, en la idea de alteridad radical, conduce a pensar en alumnos que no son solo frutos de influencias recibidas. Se trata de otro que habla, actúa, piensa por sí mismo, asume su singularidad. Hay una libertad en juego. Solo así se torna posible un aprendizaje articulado a la emancipación del sujeto. Solo así es posible, si enfatizamos desde lo concreto y no naturalizamos la idea de que exitoso es el que reproduce mecánicamente de la mejor manera posible lo que dicta el profesor, como decía. No vamos a facilitar la emergencia de un aprendizaje de otro tipo. Si en contraste pensamos que el eje de nuestro trabajo es dar lugar a un aprendizaje emancipatorio, nuestra tarea es contribuir a su emergencia. Digamos que lo que acabo de enunciar, tengo claro, no es una tarea para nada fácil. Tal como señala Mériès, las alumnas se resisten, ignoran reglas o deciden en algunos casos subvertirlas. Y en muchas ocasiones desbaratan nuestros planes, incluso aquellos que valoramos como nuestras mejores propuestas. De ahí que sea tan importante anticiparnos a posibles resonancias en otros de aquello que preparamos y, siguiendo a este autor, poner bajo sospecha nuestros planes, interpelar nuestras decisiones. Sobre esa base, lanzarnos, desafiarnos a generar las mejores propuestas para nuestras enseñanzas, para compartir y construir socialmente saberes y conocimientos significativos, relevantes para este tiempo, junto con nuestros estudiantes. Nada más. Muchas gracias, Marina. Terminado. Gracias, Gloria, gracias a vos. Y bueno, dar paso a nuestra siguiente panelista, quien iniciará el diálogo focalizando sobre la formación universitaria en un escenario de transformación post-pandemia. Ella es Glenda Morandi, quien es magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires y profesora en Ciencias de la Educación egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, directora de Capacitación y Docencia de la Secretaría de Asuntos Académicos de la misma universidad, y secretaria académica de la especialización en docencia universitaria de la UNLP. Editora de la revista Trayectorias Universitarias de la UNLP, profesora titular ordinaria de Didáctica y Formación Docente en Comunicación del Profesorado en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, y directora de la investigación los procesos de inclusión educativa en la formación en el primer año en la universidad, estudio en las propuestas de cátedra y experiencias estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Marina. Gracias, Gloria, Cecilia. Y gracias a todas y todos los colegas, las colegas y docentes, investigadores que se han sumado a participar de estas jornadas, por compartir generosamente sus ideas y preocupaciones, tejiendo un diálogo que en el caso particular, junto a Gloria y Cecilia, hemos venido construyendo a partir de un recorrido
común en torno de espacios de formación personales y espacios de formación también con otros docentes universitarios, otras docentes universitarios en ámbitos, como decía Marina, como la especialización en docencia universitaria de la Universidad de La Plata, y en el caso de Cecilia, de la Universidad Nacional de Río Negro. Podríamos decir que en estos espacios, que para nosotras se configuran también como espacios centrales de producción de conocimiento sobre la formación universitaria, centrales, y en el que apostamos que sean en esos espacios protagonistas los y las docentes, asumimos un posicionamiento político-pedagógico que está ligado al conjunto de principios y postulados que Gloria ha desarrollado con profundidad y exhaustividad, y de quien hemos recibido incluso en este pasaje que ella señalaba, estas reflexiones, estas afirmaciones como guías, como orientaciones para nuestro propio trabajo en la enseñanza y en la formación docente. Voy a referirme en las notas que he desarrollado para esta presentación a una de estas dimensiones que Gloria profundiza habitualmente como un eje central, que refiere a la cuestión de las condiciones de posibilidad de desarrollo profesional docente, como un aspecto insoslayable de la reflexión sobre cómo pensamos y desde dónde entendemos el pensamiento sobre la enseñanza en la universidad. Estas condiciones tienen que ser pensadas, creemos, desde políticas públicas e instituciones, aun cuando en el ámbito de la universidad, claramente con su rasgo de institución colegiada, debe contar, por supuesto, con la participación central de los docentes, pero que es fundamental que sin generar homogeneizaciones o estandarizaciones burocratizadas, no se deje librada la estructuración de las formas de organización de la enseñanza a eventuales y particulares estilos de articulación de docentes o a trayectorias individuales o singulares de equipos de cátedra, sino que es necesario asumir la enseñanza en la universidad también y a los procesos de formación como parte de proyectos político-pedagógicos que orientan los escenarios en los que se inscriben las prácticas de docentes y estudiantes, desde lógicas institucionales que les contengan y les acompañen. Se han desarrollado políticas de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y creemos que también esto tiene que ser pensado para el conjunto de los procesos pedagógicos, que incluya también espacios de acompañamiento al desarrollo de propuestas pedagógicas de los docentes, que partan por supuesto de un reconocimiento, como decía Gloria, de la complejidad que esto supone, de sujetos, saberes y perfiles de formación, reconociendo líneas de intervención fundadas, pensadas también desde el propio diseño del currículum y, como decíamos, de la organización de la enseñanza, que contribuyen justamente a asumirla como proyecto institucional, colectivo, creativo, que alienta a encontrar caminos alternativos, para desarrollar debates abiertos a nuevas perspectivas, a fortalecer potencialidades diversas, y que fundamentalmente habiliten que las enseñanzas tengan claros sentidos colectivos respecto de sus orientaciones. En algún sentido, de manera insospechada, algo de esto provocó la situación de la pandemia, cuando se asumió desde el plano institucional la necesidad, producto de lo inédito de la situación, de generar soportes virtuales, desarrollos, orientaciones, capacitaciones, y lineamientos y definiciones acerca de cómo iba a llevarse adelante esta virtualización forzosa que hubo que configurar. No me estoy refiriendo con esto a generar lineamientos prescriptivos de control del trabajo docente, sino asumir a la enseñanza como un campo de intervención profesional que debe ser jerarquizado como tal. Y esto es algo sobre lo cual aún se interviene en la universidad de manera, creemos, sumamente débil. La promoción de una enseñanza colegiada o colaborativa versus un modelo balcanizado tiene que darse como una política institucional que posibilite ligar la enseñanza con los principios políticos que hoy asumen las universidades públicas, para que éstas adquieran efectivamente la posibilidad de concretarse y de otorgarse materialidad. En este sentido, recuperamos también para la universidad el planteo que hace Terigi cuando cuestiona la reducción de la dimensión didáctica y el diseño de estrategias de trabajo en el aula. Estamos trabajando sobre el eje de enseñanzas, a un problema de metodología. Ella señala, desde luego, la enseñanza es un problema didáctico, pero la didáctica es un problema político. La enseñanza no es un problema doméstico, no es un problema de estrategias.
es un problema de condiciones de escolarización, y la modificación de las condiciones de escolarización, la provisión de otras condiciones, es responsabilidad principal del Estado en el desarrollo de políticas públicas. De modo que al pensar en las enseñanzas podemos recuperar en esta línea de reflexión cuáles se plantearon en las últimas décadas como eje de los proyectos político-pedagógicos que las universidades públicas argentinas habían configurado, aún con contradicciones, para orientar sus horizontes de acción y o transformación, y preguntarnos entonces por cuáles son las condiciones de posibilidad que las hagan posible en el escenario contemporáneo. Y aquí aparecen dos articuladores posibles de ser destacados de estos proyectos, como es por un lado el de la garantía del derecho a la educación, y por el otro el de resituar el papel de la universidad como institución productora de conocimiento, en un escenario que, como señalaba Gloria, es un escenario de globalización, de transformaciones en los modos de producción del conocimiento y la información, y de su papel en el desarrollo económico, también de profundos cambios en los modos de representación y participación política, de reconfiguración del trabajo y del empleo, de disputas por modelos excluyentes frente a otros modelos sociales de ampliación de derechos y de sociedades democráticas y justas. Y entonces así sí va a ser posible pensar en desplegar enseñanzas en sentido plural, como aquí lo estamos planteando, que por ejemplo en los primeros años acompañen los procesos de afiliación, haciendo de este primer año el lugar de la inclusión, la acogida, la hospitalidad, desterrando prácticas que aún lo entienden como instancias de selección de los más aptos. En los ciclos superiores, enseñanzas que planteen abordajes situados, contextualizados y orientados en torno de los problemas nodales de las prácticas profesionales, en un contexto de reconfiguración del empleo y de transformaciones científico-tecnológicas complejas y limitantes para los países subalternos. Enseñanzas que resignifiquen y contextualicen el papel de las asignaturas denominadas básicas, desde sus aportes a los procesos formativos más integrales del saber hacer profesional, también a partir de la revisión crítica de los enfoques enciclopedistas y positivistas que aún están muy presentes en la selección de saberes. Enseñanzas que asuman a los estudiantes desde el reconocimiento de su situación existencial, en un mundo en el que cada vez se dificulta más la construcción de proyectos de vida, y que la universidad debe ser un lugar en el que esos proyectos puedan ser respaldados, anidados y fortalecidos, impulsados. Enseñanzas que dialoguen con los temas y problemas que los campos disciplinares y profesionales atraviesan en el escenario contemporáneo, definiendo sus programas desde esos saberes significativos. Que se repiensen en un escenario mundial atravesado por la urgencia de distribuir la riqueza, de garantizar la alimentación, de detener la destrucción ambiental, de apostar a la garantía de los derechos humanos, de conformar ciudadanías democráticas y solidarias, que son premisas asumidas por las propias instituciones y ministerios de educación. Pero son premisas que, como antes señalábamos, requieren de políticas que las tornen viables. En este sentido, la inédita situación desencadenada en el 2020 por la pandemia de COVID incorporó a estos supuestos una complejidad mayor, pero que se da en este marco preexistente que veníamos señalando. Supuso un hecho histórico con múltiples dimensiones que se visibilizaron en condiciones de desigualdad, injusticia económica y social, tecnológica, y que implicó también, como hecho inédito en el mundo, la suspensión de las clases presenciales. Y la apuesta en este tiempo fue entonces la de sostener las propuestas pedagógicas en el marco de una educación que llamamos virtualizada y de emergencia. Y también sabemos que desde el enorme compromiso de docentes y estudiantes se pudo desplegar ese conjunto de estrategias colectivas que garantizaron ese sostenimiento. Ahora en el 2022 el retorno a la presencialidad evidencia el atravesamiento de esa experiencia en las dinámicas y procesos que están teniendo lugar en las universidades, y respecto de las cuales quizá aún no es posible afirmar con certeza, en eso estamos, en estos días, debatiendo en qué sentidos, como se suele decir, estas instituciones ya no volverán a ser las mismas. Es por eso relevante poner en común algunas ideas acerca de los saberes sobre la formación universitaria que es posible que generemos a partir de esta experiencia. Y en ese sentido, recuperar algunos rasgos de ese proceso interpelándolo desde estos dos ejes que antes planteaba como desafíos asumidos por las universidades. Por un lado, leer la experiencia transitada en la pandemia en relación con la cuestión del derecho a la educación superior, de la profundización de su democratización y de las posibilidades no solo de garantizar la inclusión,
sino también de superar los procesos de exclusión y expulsión que, hay que decir, se suceden aún en la universidad. Es decir, volver a recuperar los desafíos de la formación universitaria de antes y ahora, en el marco de un proyecto político-cultural que, como se sostiene en muchos espacios, desde las universidades, es el de la universidad pública, cogobernada, democrática, popular, feminista, inscrita en el territorio. Y en este sentido aparecen algunas primeras cuestiones. Esta garantía del derecho a la educación, sabemos, se ha configurado como un eje central en las declaraciones de la CRES del 2008 y del 2018, ligadas a la vez a procesos políticos de ampliación de derechos con vaivenes en virtud de la emergencia de gobiernos neoliberales. Y en este marco, las políticas públicas se orientaron a la creación de nuevas universidades y al apoyo a las trayectorias estudiantiles como parte de las políticas centrales. Las estadísticas allí mostraron una ampliación importantísima en el acceso, pero advertían aún la persistencia de problemas en la permanencia y el egreso, en relación a la duración también de las carreras y a las trayectorias estudiantiles en ellas. Entonces, pensando siempre desde el punto de vista de esta garantía del derecho a la educación, y en relación con lo que nos queda de este periodo de pospandemia, aún en tránsito, una primera cuestión refiere a dificultades en este acceso tecnológico o brecha digital, que remite a la disponibilidad de conexión y de posesión de uso y dispositivos tecnológicos apropiados con que cuentan estudiantes y docentes. Con lo cual es fundamental darse una política de continuar con los relevamientos acerca de posibilidades de acceso y de programas de apoyo a esa accesibilidad tecnológica, aún en el marco del retorno a la presencialidad de cara a los desafíos que le demanda a las universidades esta situación. Por otro lado, se generaron tensiones en los ya problemáticos procesos de afiliación a la vida académica e institucional centrales en estas discusiones sobre la democratización de la universidad. De estudiantes especialmente que terminaron su educación secundaria en pandemia, con una enorme dificultad en lo que eso significó, y accedieron a la universidad en este periodo. Son estudiantes que se encuentran entre los primeros 3 años de sus estudios y algunos de los terceros años con docentes que venían trabajando con quienes ya habían adquirido en realidad cierto oficio de estudiante. Y esta problemática se torna aún más evidente en las instancias de evaluación y acreditación en el corto periodo que estamos transitando de presencialidad o de regreso a la presencialidad, y en donde se juega ahí buena parte de la continuidad de sus proyectos de formación. Entendemos por eso que hay que reconocer esta situación desde el nivel institucional, creando experiencias de seguimiento ad hoc que se sumen a las preexistentes para contener la situación de estos estudiantes y de estas estudiantes, y construir en la misma línea propuestas de trabajo pedagógico que orienten la formación en el primer año a partir de capacitaciones docentes que permitan problematizar el sentido de los saberes y de las prácticas de evaluación que deben focalizarse en esta etapa. Asimismo, la cuestión de la inclusión educativa ya venía planteando la necesidad de revisar las formas de organización académica, y se fueron generando en las universidades nuevos espacios que, sin modificar estructuralmente lo que podríamos llamar el formato tradicional, sí suponían alguna flexibilización de este. Cursadas intensivas de verano, de invierno, creación de comisiones especiales para recursar asignaturas, modalidades variadas de evaluación, eran algunos de los dispositivos implementados. Y en relación con esto, la virtualización en el periodo de pandemia dejó planteada hacia adelante la cuestión relativa a cómo incluir, desde esta búsqueda de fortalecimiento y acompañamiento de las trayectorias, instancias de cursada virtuales, como estrategias también orientadas a la ampliación de posibilidades de cursar, en tanto presentarían facilidades para estudiantes con situaciones laborales y familiares particulares o de distancia de las sedes de la universidad, es decir, que universidades estructuradas completamente en forma presencial se ven interpeladas en relación con revisar esta estructuración. Esto supone, por un lado, aprovechar la experiencia producida en pandemia, pero implica también resolver cuestiones importantes, como la cuestión normativa referida a la existencia de la bimodalidad, especialmente en carreras acreditadas como presenciales, sobre lo cual ya hay algunas disposiciones ministeriales, pero también a la cuestión de las condiciones de trabajo docente y de capacitación, nuevamente, para la elaboración de propuestas apropiadas a esa modalidad. Es relevante que esta discusión además se plantee desde el nivel institucional, acompañada de políticas más generales que encuadren estas experiencias, y que no tienen que quedar libradas de una cuestión individual, sino una combinación de modalidades que contemple la heterogeneidad de condiciones de inserción de los estudiantes en la universidad,
pero no concebidas de la resolución aislada o arbitraria de individualidades o de propuestas aleatorias de cátedra. Es necesario entender este proceso hacia una posible bimodalidad en la universidad como un problema no tecnológico, sino político, pedagógico y didáctico, en el que esté incluida la discusión acerca de la identidad de la universidad pública. También es relevante visibilizar la experiencia desarrollada por los equipos docentes en todo este periodo para ampliar la cantidad y variedad de recursos para el estudio a disposición de los estudiantes que fueron produciendo en distintos formatos digitales, y que son experiencias que deben ser sostenidas, fortalecidas, apoyadas, quizás desde incentivos para su producción y sistematización, como otra de las políticas que fortalezca la posibilidad de que la enseñanza se sostenga desde estas propuestas relevantes. Por otro lado, el segundo eje, que tiene que ver con las transformaciones en la sociedad del conocimiento, en la sociedad postindustrial, es un escenario que plantea la transformación en los modos de producción, circulación y distribución del conocimiento, y en donde las tecnicidades o las mediaciones tecnológicas de la cultura ya habían comenzado a interpelar el enseñar y el aprender en la universidad. Pero no solamente las tecnicidades, sino el reconocimiento de la necesidad de interpelar las nociones de conocimiento que se reconoce como valioso de ser enseñado. Y de allí la necesidad de repensar también los vínculos con este, como señalaba Gloria, y la concepción de ciencia y de conocimiento científico que se despliega. Y aquí aparecen también algunas cuestiones relevantes. Una refiere a la que abordaba Gloria y que retoma también desde Caruso y Dussel en relación con los modos de habitar el aula. En el marco de la virtualización, de emergencia, no de una educación a distancia planificada en el trabajo que desarrollamos durante 2 años, vimos que no se habitan de la misma manera las aulas presenciales y las aulas virtuales, y que por lo tanto no debe ni puede haber una translación lineal de la virtualidad a la presencialidad. Aun cuando en muchos casos, hay que decirlo, esa fue la forma en que se desarrolló la enseñanza, sobre todo a través del uso de plataformas sincrónicas, que permitían instancias sincrónicas que en algún punto reprodujeron la lógica del orden explicador al que se refería Gloria en el desarrollo de las clases en esa modalidad. Sin embargo, otros equipos docentes asumieron esa continuidad como una tarea colectiva que posibilitó el replanteo de contenidos, la exploración y el aprendizaje de nuevas formas de inclusión de las TIC en las tareas cotidianas, intentando que esa inclusión se diera desde perspectivas de comunicación, educación centradas en vínculos pedagógicos de diálogo, de construcción colectiva de saberes, de principios político-pedagógicos a los que apostamos y buscamos que se concreten y se profundicen en las prácticas. Estas instancias también, en algún sentido, las cámaras apagadas y una serie de cuestiones que nos íbamos planteando, intentaron espacios de acercamiento y diálogo, pero pronto evidenciaron cuestiones que estaban presentes en las propias aulas presenciales referidas a la conexión, desconexión, significatividad e insignificancia de lo que discurre en las aulas universitarias. De manera que el aula y la clase, para que se constituyeran espacios de conversaciones y elaboraciones significativas, como desafío para la enseñanza universitaria, nos pone en una situación en la que la pandemia nos acercó a la idea de aula expandida, clásica categoría en el ámbito de la educación a distancia, pero que es necesario que ahora ampliemos esta noción, que debe orientarnos a pensar en expandir el aula, no solamente a partir de la creación de aulas virtuales complementarias, o la tecnologización o la digitalización de las propuestas, sino a cuestiones que se venían trabajando y que refieren, por ejemplo, a abrir el aula a los problemas epocales contemporáneos, a las demandas y articulaciones con el territorio, abrir el aula a las agendas de extensión e investigación, a la construcción de saberes que se construyen en esas interacciones y que conmueven los corpus de conocimiento seleccionados en el currículum en el sentido más clásico. Abrir el aula a las posibilidades de recorrer problemas críticos de las prácticas profesionales en torno de las cuales se forman las y los estudiantes, y en todo caso recuperar desde aquí la transversalidad de saberes deslocalizados y la gestación de prácticas diversas, autónomas y heterogéneas, que no tengan siempre, como señalaba Gloria también, la condición de simultaneidad y homogeneidad para poder realizarse. El proceso transitado en la pandemia nos ha atravesado también a todos fuertemente, desde estas experiencias que desafían a volver a habituar las aulas, desde prácticas
en la que los encuentros compartidos nos permitan fortalecer propuestas formativas que se habían visto debilitadas en ese tiempo, pero que tienen que ser renovadas. Espacios en los que recuperemos los intercambios grupales de reflexión, de discusión colectiva sobre ideas, problemas y prácticas planteadas en torno de los temas y ejes de enseñanza, que puedan desplegarse de manera espontánea, abierta y expresiva, y la puesta en común de producciones propias y el intercambio entre pares, donde disponemos el cuerpo, la escucha, la mirada, para dar lugar a la palabra del otro, de la otra, construyéndonos en un nosotros, en un espacio común que nos configura aún desde la diversidad, pero que no se sostiene por la sola sumatoria de intervenciones individuales. Espacios donde el acompañamiento de los docentes en los procesos de aprendizaje pueda brindarse en devoluciones y reposiciones directas, situadas, que puedan realizar un mayor conocimiento y comprensión de los recorridos que los estudiantes vienen forjando en su singularidad, identificando los mejores ejemplos, las sugerencias más oportunas, las alternativas posibles para diferentes situaciones o dificultades. Espacios de práctica y producción colectiva que se dan en talleres, laboratorios, prácticas de campo, que demandan momentos de toma de decisiones colectivas, tiempos de planificación, puestas en común de bocetos, anteproyectos, que son revisados, ajustados y reorientados desde el aporte colectivo con el grupo, puestos en juego en ámbitos de práctica con otros actores, intervenciones en el territorio, que suponen la inserción en las organizaciones con las que trabajamos como parte de nuestro compromiso político universitario. Y finalmente, y especialmente, recuperar en este momento el espacio-tiempo común de ejercicio de nuestra ciudadanía, de socialización, de edificación, de identidad colectiva, de reconocimiento y de pertenencia, en donde construimos y gestamos lazos que en la universidad no son individuales y técnicos, sino que son praxis colectiva y ético-política de comunicación y educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Cuánto trabajo por hacer ambas propuestas. Y en la continuidad del diálogo propuesto para este panel, presento a Cecilia Faurés, quien abordará los desafíos para la enseñanza en el escenario contemporáneo. Ella es profesora, licenciada y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada en Género, Cultura y Poder de la Universidad Nacional de San Martín. Es directora de la especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Río Negro. Miembro del comité editor de la revista Desde la Patagonia, Difundiendo Saberes, del Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional de Comarca. Profesora asociada a cargo de las asignaturas pedagógico-didácticas de los 4 profesorados que posee la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Ha coordinado diversos talleres de reflexión en torno a la práctica docente en espacios de formación superior, más reciente para docentes del Instituto Balseiro en 2021. Desde hace algunos años es directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Río Negro. Sus líneas de indagación versan sobre análisis de las prácticas docentes en distintos diversos niveles del sistema educativo, utilizando perspectivas de los campos didáctico, pedagógico y socioantropológico. Es autora y coautora de diversos artículos de revista del ámbito nacional e internacional. Cecilia, tu palabra. Bueno, buenas tardes. Es un placer muy grande integrar este panel en la Universidad Nacional de La Plata, junto con Glenda y Gloria, y coordinado por Marina. Primero que nada, quiero agradecer mucho la invitación realizada por Glenda Morandi a formar parte de este panel. Muchas gracias, Glenda, que considera que algunas de las experiencias y recorridos que vengo llevando a cabo pueden constituirse un aporte a este espacio que nos convoca. Desde el ámbito de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro, hemos intercambiado con Glenda, ella desde la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, cuando fue la convocatoria de ella a este panel, y hemos compartido, como ella ya acaba de decir, que adherimos a los principios que tan claramente ha abordado Gloria hoy aquí, ¿no?
además quiero destacar este espacio que nos convoca como un lugar que posibilita reflexiones, revisiones, problematizaciones y producciones de conocimiento. Sé que organizar y materializar estos eventos siempre implica mucho trabajo, que se sostiene con un fuerte compromiso, y esto es necesario de destacar. Seguro que hay todo un grupo de trabajo que logra darle forma a este evento. Además, no quiero dejar de mencionar que mi presencia hoy aquí también está viabilizada por Gloria, quien, como ella dijo, fue mi docente de grado y mi directora de tesis de doctorado, quien me ha convocado a compartir espacios de trabajo en estos últimos tiempos, y en este sentido con la cual me une una historia de formación que siempre me ha nutrido y que lo sigue haciendo. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, luego de las intervenciones de Gloria y Glenda, es un desafío grande aportar algo en torno al eje que nos convoca, enseñanzas, que resulte novedoso. En todo caso, voy a intentar que la perspectiva de lo que desarrolle logre plantear algunas tensiones, problematizaciones que considero necesario, sin por supuesto agotarlas, sino para comenzar como a tirar del hilo, tensiones, entonces decía, que se traman, que se producen en torno al eje de trabajo que hoy nos convoca acá, ¿no? Este eje de enseñanzas, y de este modo dejar planteado algunos desafíos con los cuales nos encontramos en el escenario contemporáneo. En primer lugar, considero importante contextuar este panel que busca promover el pensar y el repensar las enseñanzas, articulando con el título que nos convoca en estas cuartas jornadas sobre las prácticas docentes, y en el cual se refiere a la universidad pública y a la búsqueda de garantizar derechos y construir futuro. Concordando con esta línea que proponen las jornadas, considero que es necesario reconocer que en nuestro país, en las últimas décadas, se incrementaron las oportunidades de acceso a la educación universitaria. En el año 2015, cuando se introduce la modificación a la Ley de Educación Superior, la LES, se sustituye su primer artículo sentando principios claros, muy claros, sobre la educación y el conocimiento como un bien público y como derecho humano y social. Posicionarnos desde este imperativo, la educación como un derecho, nos remite, nos implica a un compromiso como docentes de este nivel educativo de posibilitar, y esto ya lo han dicho tanto Gloria como Glenda, de posibilitar mayores procesos de inclusión. La obligatoriedad de la educación secundaria, que se estableció en el año 2006 a partir de la Ley Nacional de Educación, ha impactado necesariamente en la universidad. El despliegue de mayor terminalidad en la formación secundaria incrementó significativamente el porcentaje de jóvenes y también de adultos, de adultas, que acceden a los estudios universitarios. Pero también diversos y diversas autores, autoras nos alertan, Tinto, Escurra, entre otros, que no todas las personas que acceden logran de igual manera permanecer y finalizar sus estudios, dando cuenta esta situación de limitaciones en garantizar realmente el derecho a la educación universitaria que persisten. Esto entonces, como indica Gentili, nos da un escenario en el cual nos encontramos frente a modalidades más complejas y difusas de exclusión educativa. Un poco Tinto habla de la puerta giratoria, Gentili y otros autores, autoras plantean esto de inclusión excluyente, ¿no?
Entonces esto nos da la idea de un sutil proceso que se da al interior de las instituciones de nivel superior de negación de oportunidades de aquellos y aquellas que aún estando dentro de la universidad les cuesta permanecer, ¿sí?, y egresar. O sea, que si bien se ha avanzado en la ampliación de ese derecho, el acceso y particularmente la permanencia y el egreso en los estudios superiores no es un camino fácil. Este escenario descrito nos sitúa, y es necesario reconocerlo, frente a una mayor complejización de nuestras prácticas de enseñanza en las aulas universitarias. Llegan nuevos grupos sociales que antes estaban ausentes, y a esto indudablemente lo celebramos, pero no podemos negar el impacto que este nuevo escenario tiene sobre nuestras prácticas docentes. Necesitamos imperiosamente generar nuevas prácticas de enseñanza, que tengan en cuenta esas nuevas prácticas de enseñanza a los estudiantes reales que se encuentran en nuestras aulas y no a esas estudiantes ideales que muchas veces pensamos que vamos a encontrar. Me parece que tomar conciencia de esto es promover una real socialización del conocimiento y así asegurar que todos quienes asisten a la universidad ejerzan efectivamente los derechos educativos que les corresponde, ingresar, pero también sostenerse y egresar. Entonces, siguiendo el pensamiento de Jacques Rancière, es necesario reconocer que la igualdad no se deriva cual causa-efecto de enunciados universales, sino de aquello que ocurre cuando se pone a prueba ese universal en cada caso particular. Entonces, poner a prueba el derecho a la educación universitaria implica evaluar continuamente en qué medida se garantiza este derecho en cada caso particular. La intención que cobra fuerza aquí en mi exposición es la de ayudar a pensarnos qué implicancia tiene lo descripto en este eje de enseñanzas. Y en este sentido, planteo como un imperativo entender, como nos aporta tan claramente Gloria Edelstein, que la enseñanza se desarrolla en contextos sociohistóricos concretos y no en ámbitos prefigurados, lo cual nos debe interpelar en estos escenarios ya descriptos frente a nuevos grupos sociales que habitan las aulas universitarias. Nuestras enseñanzas necesitan ser alteradas. Tomando la etimología de esta palabra, implica hacer que se vuelvan otras. En el mismo sentido, considero relevante recuperar el concepto de Fenstermacher, que nos habla de la relación de dependencia ontológica entre enseñanza y aprendizaje. La esencia de la enseñanza es promover, provocar aprendizaje. Entonces, el concebir a la enseñanza en esta relación con el aprendizaje nos tiene que alejar de esta idea tan fuertemente instalada de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Donde, de algún modo, todo lo que yo enseño lo aprende quien está recibiendo esa enseñanza. Es importante, ¿sí?, este aporte de pensar la dependencia ontológica, la esencia de la enseñanza es promover el aprendizaje, para reflexionar sobre el fin último de la acción de enseñar, destacando la responsabilidad social, política, ética que tenemos los docentes de utilizar todos los medios disponibles para efectivamente lograr
promover el aprendizaje, y hablamos de aprendizajes significativos de nuestros y nuestras estudiantes. A partir de este planteo, se produce un traslado desde esta concepción causal, que yo decía antes, de la relación históricamente constituida entre enseñanza y aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, a una concepción que reconoce diversas mediaciones que se están produciendo entre enseñanza y aprendizaje. Estas mediaciones son tanto de carácter cognitivo, que tiene que ver con los procesos psicológicos que los estudiantes ponen en juego cuando intentan lograr una comprensión de los contenidos que abordamos, integrarlos a su estructura cognitiva, como de mediaciones sociales que hacen atendiendo a la estructura social del aula, así como de mediaciones institucionales y macrocontextuales. Incluyendo la consideración de todas estas mediaciones, buscamos no omitir el análisis de las condiciones reales en que tiene lugar el acto educativo, y de este modo intentamos alejarnos de pensar a la enseñanza como una solución técnica que se despliega en cualquier contexto y desconociendo los condicionantes sociopolíticos en la cual se produce. Y si de repensar nuestras prácticas de enseñanza cotidiana se trata, considero también como aporte potente pensar lo metodológico como una construcción. Acá tomo nuevamente los aportes de Gloria Edelstein, destacando el lugar primordial al tomar este aporte de pensar lo metodológico como construcción. Decía, destacando el lugar primordial que tiene junto al conocimiento el sujeto que aprende y las finalidades, o más precisamente, hablar de intencionalidades. Poder pensar una construcción metodológica desde estos tres ejes que plantea Edelstein, en la cual los docentes tomamos decisiones políticas, en lo que respecta a cómo llevar a cabo las enseñanzas. Y en estas decisiones tener en cuenta las finalidades de nuestra propuesta para un contexto singular y no para ámbitos prefigurados. Cuando pensamos el por qué, el para qué, poder someter de igual modo a juicio los contenidos disciplinares que enseñar, incluyendo también posibles relaciones con otras disciplinas. Poder atender a esa construcción en torno a lo metodológico, teniendo en cuenta al sujeto que aprende como algo central, pero, como ya dije, al sujeto real y no al ideal. Entonces creo que por esto el concepto de construcción metodológica que atiende a la complejidad del aula es un aporte potente. También quiero retomar, en esta lógica de revisar las enseñanzas, en el nuevo escenario, no tan nuevo, institucional y áulico, el aporte que realiza Edith Litwin en torno a la evaluación, donde lo que ella recupera como un aporte sustancial es un poco correr a la evaluación de este lugar tan históricamente presente, en donde evaluar implica mirar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces ella lo que plantea es que en realidad la evaluación, si pensamos que los aprendizajes lleva un tiempo su sedimentación de estos aprendizajes, la información que nos está dando con respecto al aprendizaje de los estudiantes es periférica. En cambio, sí, ella recupera como un lugar central el proveernos de información potente sobre nuestras propias prácticas de enseñanza. Entonces, desde lo abordado hasta aquí, y busco arribar a una primera tensión, lo que yo diría una primera tensión, las y los docentes universitarios nos encontramos frente al imperativo de transformar nuestras prácticas de enseñanza. Pero esto no quiere decir, ¿sí?, que todo lo actuado, todo lo que venimos realizando, deba ser desechado.
como formadora de formadoras y formadores, me parece muy importante explicitarlo. Que quede claro que las prácticas de enseñanza han ido mutando junto con los procesos de inclusión que ha vivido la universidad progresivamente. Pero estos saltos cualitativos que se han producido en las primeras décadas del siglo XXI están requiriendo transformaciones más potentes. O sea, a mayor proceso de inclusión y de acceso al nivel, mayores son los desafíos. Entonces, la primera tensión que formulo la inscribo de este modo. Tensión entre el imperativo de generar procesos de mayor inclusión y el impacto que esto necesariamente implica en nuestras prácticas de enseñanza cotidiana. Otro aspecto a analizar, que voy a analizar ahora, que ya Glenda abordó con mucha claridad, pero intentaré aportar desde otra arista, es lo que la pandemia desocultó. Creo necesario posibilitar procesos reflexivos como colectivo docente en todos los niveles, pero me enfoco particularmente en la universidad, que nos permitan repensar, revisar lo actuado en la pandemia. Por un lado, la pandemia desnudó con crudeza y dejó al descubierto situaciones de fuerte vulnerabilidad social y económica que se constituyeron en materialidad pedagógica. Llevar a cabo las clases, voy a nombrar algunas, como llevar a cabo las clases en la enseñanza remota con conexiones deficientes, los estudiantes se conectaban y se desconectaban, avisaban que se les caía internet, tenían que usar datos móviles cuando los tenían. O sea, la pandemia expuso desigualdades que se encontraron materializadas en ese momento en grandes deficiencias, tanto en la conectividad, en la falta de dispositivos, en la falta de trabajo. Una coalición de realidades socioeconómicas que impactaron sobre la realidad educativa. Pero es necesario reconocer que la pandemia solo se encargó de mostrar lo que ya estaba presente, desigualdades preexistentes. Probablemente, con anterioridad a ella, la ilusión de homogeneidad que tenemos instalada y naturalizada en nuestras miradas sobre el aula, nos impedían ver esta situación que, no se nos aparecían como tan evidentes. Entonces, nos va quedando claro que la pandemia se encargó de mostrarnos con mayor claridad y desocultar la desigualdad social, económica y educativa ya existente, y cómo esas desigualdades impactan aún en las prácticas de enseñanza. ¿Por qué dije impactaban e impactan? Porque en la actualidad, y transitando lo que denominamos post-pandemia, es indispensable tomar conciencia que estas manifestaciones de la desigualdad que logramos ver con mucha nitidez en la pandemia, se vivían antes, durante y se viven hoy en nuestras aulas. Entonces, el desafío es cómo profundizar reales procesos de democratización de la universidad frente a este escenario de fuerte desigualdad. Cómo tramitar al interior de las propuestas de enseñanza estos contextos de crisis socioeconómicas que padecen los estudiantes y que también nos alcanza a nosotras, a nosotros, a nosotres docentes y a la universidad como institución pública. Son algunas de las preguntas que se constituyen en desafíos de la enseñanza en el escenario contemporáneo. Como reflexionaba Mériès en plena pandemia, él decía: temo que la prisa por salir de la crisis nos haga olvidar las condiciones en las que entramos en ella, y que el regreso a la normalidad sea, según la lógica de la pendiente más pronunciada, un regreso a lo anormal. Por otro lado, y continuando en el análisis de este contexto de pospandemia,
considero pertinente focalizar en un aspecto que para mí considero relevante: los desafíos e interpelaciones con respecto al conocimiento. Ante el proceso de aceleración de la digitalización que se produjo en las universidades a partir del cierre de los edificios físicos y la suspensión de las clases presenciales durante la pandemia, esto muy analizado por diversos autores, Mariana Mayo entre ellos, los estudiantes debieron desplegar nuevos modos de aprendizaje, sostener encuentros sincrónicos, esos encuentros sincrónicos que, como ya un poco mencionó Glenda, había un gran esfuerzo por emular la presencialidad, resolver propuestas de trabajos asincrónicas, realizar solo lecturas en pantalla, entre otros. Por nuestra parte, les docentes, no sin esfuerzo y celeridad, ¿sí? Porque la pandemia nos dejó arrojados en este lugar de, con mucha premura, hacernos cargo de esa situación, también nos enfrentamos a nuevos conocimientos. Para muchos, muchas, o al menos para algunos, algunas, fue el momento de apropiarse más profundamente del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para generar propuestas que suplantaran la presencialidad, lo que se denomina la enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué es necesario explicitar que en buena medida las propuestas generadas en el transcurso de la pandemia no fueran lo que se enmarca dentro de la educación a distancia? Le denominamos enseñanza remota de emergencia, lo cual no obtura, no cierra de ningún modo que poco a poco, transcurrida la pandemia, nos hayamos acercado más a una propuesta de educación a distancia. Pero considero importante acercar en este espacio para su reflexión que estos aprendizajes que las y les docentes transitamos en el uso de las TIC y las grandes posibilidades que da su utilización efectivamente en las propuestas de enseñanza, no debería producir, o no queremos que produzca, un deslumbramiento dirigiendo y quizás sesgando nuestra mirada y dejando en zonas de opacidad la necesaria mirada vigilante sobre los conocimientos a abordar en el ámbito del aula. Como indica Verónica Edwards, esto podría producir una obstrucción de la relación de los docentes con los conocimientos, oscureciendo una comprensión que atienda al papel central que posee el conocimiento en las prácticas de enseñanza. Entonces la propuesta es, desde mi parte, continuar profundizando procesos reflexivos, analíticos, de deconstrucción, reconstrucción, como ya ha trabajado hoy acá con nosotras Edelstein, para desfetichizar, en términos de Tadeu da Silva, el conocimiento, o sea, no tomarlo como lo dado, lo inalterable, desocultando el carácter del conocimiento como una construcción, esto es lo que tenemos que seguir buscando, como una construcción histórica política. O sea, continuar replanteándonos los conflictos y tensiones al interior de los campos de conocimiento. Desde una perspectiva pedagógica crítica debemos sostener esa vigilancia epistemológica necesaria sobre nuestra relación con el conocimiento. No desatender a los procesos de su constitución en el campo del conocimiento específico disciplinar, problematizar las ausencias, tomando aportes de Boaventura de Sousa Santos, al interior del campo académico, del conocimiento académico, y también de su enseñanza en el aula, su construcción y su transmisión. En palabras de Mériès, diríamos que cada uno, frente a su propia pantalla y en muta indiferencia, consuma software en lugar de compartir conocimientos. Ante lo descrito,
es importante generar espacios colectivos de reflexión y revisión de todo lo actuado y vivenciado en la pandemia, para que nosotros como docentes podamos repensar nuestras prácticas, revisar nuestras prácticas de enseñanza, pero traccionar en las instituciones universitarias públicas para que se posibiliten esas reflexiones atendiendo a una profesionalización docente. No es que no se esté ya haciendo, pero profundizarlas. Entonces, acá arribo a lo que denomino una segunda tensión, que formulo de este modo: distancias, tensiones, acercamientos entre los escenarios de la pandemia y la pospandemia, algunas interpelaciones y problematizaciones necesarias. Por último, si nos referimos a desfetichizar el conocimiento, los conocimientos y problematizar las enseñanzas, considero necesario retomar una mirada sobre problemáticas que permanecieron desde siempre en zonas de opacidad. En estos últimos tiempos, fruto de demandas que surgieron fuertemente desde lo social y que interpelan los ámbitos académicos universitarios, es necesario incorporar a la agenda analítica la atención y mirada vigilante sobre ejes de poder que anidan en lo social y por lo tanto en las enseñanzas como prácticas sociales y políticas. Me refiero a los ejes del patriarcado y la colonialidad. Transitamos nuevos escenarios, aunque una buena parte de las enseñanzas en las instituciones educativas en general y en la universidad en particular, se perpetúa al interior de las prácticas de enseñanza sin buscarlos, lo que se denomina un currículum residual. ¿Residual en qué sentido? En el sentido que es un currículum que está pensado en y para otros tiempos, pero que persiste aún en la actualidad. Entonces, estos contextos de demandas por parte de nuevas postulaciones teóricas al interior del campo de las ciencias sociales, nuevas epistemologías que traman profundamente con prácticas sociopolíticas e históricas, que nos invitan a revisitar desde otras perspectivas las preguntas sobre qué enseñamos, para qué enseñamos lo que enseñamos, cómo enseñamos, intentando desentrañar cuáles son los modos en que estos ejes de poder, patriarcado y colonialidad actúan en nuestras prácticas de enseñanza. Porque considero que la pulseada entre reproducción de un sistema opresor desigual y otros caminos de resistencia y de emancipación son dirimidas no únicamente, pero sí centralmente en las prácticas de enseñanza. La perspectiva interseccional y de género, planteada por Crenshaw y retomada por muchas otras autoras, nombrando a Morgade como una de las referentes en nuestro país que analiza las aulas desde una perspectiva de género, las posturas descoloniales desarrolladas por Quijano, por Dussel, por Walsh, entre otros, nos ofrecen nuevos marcos analíticos interpretativos para revisar nuestras prácticas de enseñanza cotidiana. Entonces acá arribamos en este planteo a lo que yo denomino la tercera tensión, que es la que estoy planteando ahora: cómo interpelar instituciones educativas en las cuales se encuentran arraigados formatos, organizaciones, conocimientos que responden a una epistemología de la modernidad desde otras epistemologías otras, como nos aporta Katherine Walsh. En suma, y para terminar, considero necesario profundizar en nuestras instituciones universitarias públicas las propuestas de indagación sobre las enseñanzas
Insisto en este sentido en lo aportado y ya desarrollado en este panel tan claramente por Gloria Edelstein, quien sostiene la necesidad de deconstruir analíticamente nuestras prácticas cotidianas, para revisarlas, para escudriñarlas y así rever concepciones, modos de actuación que hemos ido naturalizando, y así al revisarlos, al reflexionarlos, al clarificarlos, poder lograr construcciones que tiendan a promover nuevos esquemas de actuación. Esta propuesta, entre otros nudos problemáticos, debe permitir pensar, reflexionar sobre las enseñanzas de lo que yo hoy he desarrollado acá en estas tres tensiones. Por un lado, desde el imperativo de la inclusión y la educación como derecho social y humano, una mirada crítica sobre la tramitación pandemia-pospandemia, tensiones, continuidades, rupturas, así como una revisión crítica de nuestros procederes cotidianos en los que actúan ejes de poder como colonialidad y patriarcado. De este modo, y recuperando Freire, es necesario que acción y reflexión se articulen promoviendo prácticas problematizadoras, que nos ayude esto a realizar una lectura del mundo y de lo que acontece en nuestras instituciones universitarias públicas. La invitación en este espacio y sobre este eje tiene que ver con la apertura hacia fortalecer modos de pensar y actuar en nuestra enseñanza, en nuestras enseñanzas, como desafíos en el escenario contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo para cerrar quiero nuevamente agradecer a las tres panelistas, agradecer a Glenda, a Cecilia y a Gloria. Por un lado, por la identificación de problemas centrales, de importancia central, por los aportes, porque han aportado perspectivas, porque han mostrado vías de posibilidad, en esta también apertura a modos de preguntarnos. Pero sobre todo, con algo que me resulta muy especialmente valioso para nosotros en Ciencias de la Educación, quienes hablamos en general desde el problema del compromiso con la intervención. Y creo que en todos los casos señalaron vías de acción, iluminaron los sentidos y permiten entonces este diálogo de cada uno con su propia experiencia para lograr encontrar las vías para la resolución de ese compromiso con la acción y con la intervención que tenemos como docentes. Muchas gracias a todos, a ustedes tres, y a los organizadores de las jornadas, nuevamente, en la realización de un panel de este tipo, y por permitirme este lugar de privilegio en su presentación y a su escucha. Muchas gracias. Gracias, gracias Marina, Gloria, Cecilia. Muchas gracias a todas. Gracias Marina y gracias a todas. Quizás saliéndome un poco de la formalidad, como jugué un poco con la idea de rito de pasaje, quiero felicitar a Glenda y a Cecilia por sus producciones, que seguí atentamente, porque creo que le dieron un marco político, ideológico, a algunos planteos muy específicos que realicé desde una perspectiva más pedagógico-didáctica, y realmente me pareció
que fueron muy sustantivas las aportaciones. Realmente las felicito y creo que concreto con mucha tranquilidad el ritual de pasaje. Bueno, gracias Marina por tu calidez en las presentaciones y en el cierre. Gracias a vos, Gloria, pero bueno, ese pasaje todavía está en trámite, ¿no es cierto? Porque seguimos intercambiando y trabajando. Me quedaba pensando en la cantidad de desafíos enormes que se abren, ¿no? Es un momento en el que la realización de las jornadas del 2020 plantearon un desafío ligado a que estábamos en el ASPO, en virtualidad, en nuestras casas, y la posibilidad de intercambiar desde allí, asomar algunas preguntas de lo que estaba aconteciendo, y me parece, un poco por lo que ustedes dos también planteaban, y Marina recuperaba también, se complejiza, hay muchos desafíos que repensar, ¿no? En relación a qué es lo que será de nuestras universidades en el mediano y en el largo plazo. No sé, Gloria, vos estás pensando, Cecilia, algunas cuestiones en relación con eso, pero de eso me quedaba resonando con la escucha, ¿no? Claro, hay una cosa que me parece muy interesante, que no lo expresé pensando justamente en cómo íbamos a abordar y desarrollar el conjunto del panel, que cuando yo hablo de la complejidad de las prácticas de la enseñanza, ¿no es cierto?, de su problematicidad, incluso conflictividad, y cómo siempre insistíamos en la necesidad de complementación entre saberes específicos de las áreas, campos disciplinares y los pedagógicos didácticos, pero ambas dejaron en claro, y yo solo mencioné la expresión multireferencial, cómo esa complejidad y esa problematicidad, conflictividad, solo puede abordarse incursionando con mucho mayor amplitud, y ustedes los han ido mencionando en otras lecturas, en otros autores, no solo de otras disciplinas del propio campo de las ciencias de la educación, sino del campo de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y con una profunda lectura político-ideológica sobre lo que acontece en nuestras realidades, ¿no es cierto? Entonces, me pareció muy interesante. También podría decir, cuando enfatizaba, creo que el énfasis que hice en ciertos modos de relacionamiento con el saber y el conocimiento y con los estudiantes son la base, ¿no es cierto?, para los desafíos en términos de ver cómo formamos un ser cultural, ciudadano, desde las universidades, ¿no es cierto?, que tengan protagonismos en relación a los giros, a los cambios que las sociedades contemporáneas están realmente demandando. Y creo que ustedes los expresaron muy bien, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no autolimitarse con respecto a lo que las modalidades puedan plantear, como por ejemplo la educación remota, a distancia, la virtualidad, sino pensar cómo recreamos, ¿no es cierto?, esto que señalaba de las relaciones con el saber y el conocimiento y con los alumnos, según, ¿no es cierto?, el tipo de propuestas que generemos. Pero bueno, yo quería, si se me permite, muy productivo escucharlas. En términos de, me pareció muy interesante la expresión y por eso quiero relevarla, que trajo Marina, que dijo producir pensamiento. Yo hablé de producción de conocimiento, pero me pareció súper interesante esto de producir pensamiento, ¿no? Porque es esto de poder invitar a pensar y a repensarnos. Me pareció, lo escribí porque me pareció muy interesante.
si de continuidad de huellas y aportes se trata, Gloria, y de pasaje, yo quiero retomar, ya que haces este pasaje donde estamos Glenda y yo, vos hablaste muy claramente cuando empezaste tu exposición de abrir un espacio de análisis para repensar el papel de las instituciones universitarias desde una reflexividad crítica que, como instituciones públicas, ¿sí? Como una institución pública, le caben a la universidad. Vos lo dejaste muy claramente planteado, es en el inicio, ahí, y después partís con todo esto de decir, bueno, pero ¿cómo se hace? Y ahí ingresamos en el ámbito de la enseñanza. Este es el punto, ¿se entiende? O sea, vos lo dejaste claramente planteado, y ahí abonamos, Glenda, con todo el desarrollo tan claro sobre la pospandemia y el lugar para repensarnos en las universidades públicas desde la pandemia y la pospandemia, lo que estamos hoy transitando, y bueno, y de lo que después intenté acercar yo. Sí, de acuerdo. ¿Y cuánto habrá que cambiar, ¿no? De las estructuras institucionales que determinan incluso los modos de actuación de los propios equipos de cátedra, ¿no? Desde, o sea, las universidades en la dirección que de alguna manera las tres hemos planteado, ¿no es cierto?, con abordajes diferentes, las universidades tienen mucho por hacer, mucho por hacer. Y yo creo que la conflictividad de la contemporaneidad exige particularmente a las universidades y a las universidades públicas, que son a las que nosotros apostamos, que asuman el protagonismo que le cabe en la generación de los cambios necesarios, ¿no es cierto?, en sujetos, en comunidades y demás. Y desde ahí también una última cuestión, si les parece vamos terminando, también convocar, invitar a quienes han presentado sus trabajos, ¿no es cierto?, en todos los ejes, pero en el eje de enseñanzas, que tienen las mesas de discusión luego de este panel, mañana, entonces van a poder discutir también algunas cuestiones que han venido expresando allí y que presentan desde experiencias sumamente críticas de lo acontecido hasta propuestas muy novedosas de trabajo, y invitarlas a intercambiar este diálogo, a generar este diálogo entre quienes están participando de los paneles y sus propias experiencias y trayectorias, ¿sí? Y agradecer nuevamente la colaboración y la participación de todos quienes se han sumado a acompañarnos en esta jornada. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias por la convocatoria de nuevo, un placer.